Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamre y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro del taller clínico llamado Actinau y Pasaje al Acto, dictado por las licenciadas Edith Ambrés y Adriana Lipchitz, a quienes les damos la palabra. Gracias, Laura. Gracias además por la presentación con tu hermosa voz y gracias a todos por Un placer. estar Es un acá placer. otra vez. Tenemos locutora, esto acá hay que Sí, aclararlo, no claro, cualquiera, no ¿eh? cualquiera, cualquiera. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta segunda clase. Em, Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a articular algunos fragmentos de la película Detachment que les habíamos dicho en la clase pasada y vamos a tratar de pensar algunas cuestiones que permite la película en relación al acting out y al pasaje al acto. Em, Siempre con aquello que podemos articular entendiendo la salvedad de que es una película, ¿no? De donde uno puede hacer una mínima lectura, pero es una película que en algunos casos permite hacer alguna lectura, en otros no, pero bueno, pero sí nos va a permitir trabajar esto que venimos trabajando, que es acting out y pasaje al acto. Primero hago un recordatorio para que nos pongamos en tema. Habíamos pensado en la clase pasada, a partir del seminario de la lógica del fantasma, el acting como una eficacia del inconsciente, que habíamos dicho que el acting, en tanto eficacia del inconsciente, dice también del sujeto, pero al modo de la mostración. No es algo que ingresa a partir de la palabra, sino que ingresa al modo de la mostración. Habíamos dicho también que el pasaje al acto lo pensaba en el seminario de la lógica del fantasma ligado al hecho pulsional, ¿sí? En tanto que el pasaje al acto, ese caer de la escena, ese arrojarse de la escena que implica el pasaje al acto, es sin cabeza en relación al sujeto acéfalo de la pulsión, ¿sí? Por eso lo ubica del lado del hecho pulsional. Y habíamos pensado al acting como un subir a la escena, como una mostración de la escena. Esas eran a grandísimos rasgos, algo de las diferencias que habíamos trabajado entre uno y otro para pensar a partir de hoy esto que vamos a trabajar con la película Detachment. Em, Hago una breve introducción de la película para aquellos que no la vieron o para aquellos que después la vean en YouTube. La película se llama Detachment, que la traducción del inglés a nuestro castellano, Adriana les decía en la clase pasada, es indiferencia. Otra de las traducciones que aparece es desapego. Y a mí me pareció que eran interesantes las dos acepciones de la palabra, porque creo que hay algo de la película que oscila entre la indiferencia y el desapego. La película entonces sigue los días de un profesor suplente de literatura en un colegio secundario con una particularidad al decir de su directora. Me envían los peores alumnos del distrito. En la película vemos algunos acontecimientos de Henry Barthes, profesor de literatura. Sí, sigue algo de lo que pasa con este profesor de literatura, con los alumnos del colegio, con los docentes y los padres de los alumnos, que solo se hacen presentes para reclamar de un modo casi violento, para reclamar, para exigir a quienes aparecen en ese momento a nombre de la escuela, para exigirles cuestiones en relación a sus hijos. La historia transcurre, como bien indica el título, entre la indiferencia y el desapego de algunos de los personajes. Hicimos fragmentos de algunas escenas de las películas que nos parecía interesantes para precisamente trabajar esto que es acting y pasaje al acto. Hay una escena que no la pusimos, pero que se las voy a relatar porque me parece que algo introduce de lo que después va a venir. Es el primer día del profesor Henry Barthes en esta escuela secundaria. Henry se presenta y les dice a los alumnos que solo tiene una regla. Henry ya sabía, ya le habían dicho que eran
alumnos difíciles, como dice la directora, ¿no? Entonces él les dice que solo tiene una regla. Aquellos que no deseen estar en la clase son libres de irse. Esto es lo primero que les dice al presentarse. Marcus, uno de los alumnos, le pregunta, amigo, y señala el amigo, ¿qué es eso en relación a esto que les dice el que no quiere estar es libre de irse? A lo que Henry le responde, primero que no es su amigo, no le dice amigo no, yo no soy tu amigo, y que el modo de dirigirse, el modo correcto de dirigirse a él es llamándolo por su apellido, señor Bartes, y le escribe su apellido en el pizarrón. No le gusta esto que el profesor le dice a Marcus, y Marcus le responde redoblando la apuesta. Bueno, esto creo que también lo vas a tener que pausar, Laura. Puto de mierda, le dice, ¿sí? Una alumna sentada atrás de él que se llama Meredith, que la vamos a ver ahora en varios pasajes de estas escenas que les digo. Meredith, tímida e incómoda, le dice, cállate, Marcus. A lo que Marcus le contesta con algo que se ve que es su modo de hablar. Cállate, puta de las dietas, le dice a Meredith. Conforme a su regla, Henry lo echa del aula, le dice que se vaya, ¿sí? Sitúo esta escena, ¿por qué? Porque vamos a ver después en lo sucesivo de algunas escenas cómo transcurren algunos adolescentes en medio de estos acting, en donde me parece que lo primero que queda evidenciado es que no tienen un lugar para el otro y que lo que tienen que probar si tienen un lugar para el otro es a partir de estos acting. A partir de que el profesor, por este insulto a Meredith, porque mientras lo insulta a él le dice puto de mierda, a él no lo echa, cuando la insulta a Meredith, él le dice que se vaya del aula a Marcus. Me parece que esto sitúa en Meredith que algún lugar ella tiene para este profesor, ¿sí? La hace respetar, digo, deja pasar el insulto a él, pero no deja pasar el insulto a ella. Bueno, y ahora sí, Laura, si podés, te pedimos si pasás la primera escena de lo que te pasó a Adriana. Perfecto. Bueno, entonces les hago un raconto de esa escena, ¿sí? El profesor está dando una consigna, es un profesor de literatura, de algo de lo que tienen que escribir. Uno de los alumnos, que se llama Jerry, le pide una hoja, como él sigue hablando, lo insulta, se levanta, ¿sí? Se levanta Jerry, sigue insultándolo. El profesor tiene un maletín que él tira para un costado del aula y el profesor lo que hace es, le dice que el maletín para él no significa nada, ¿no? Como si en esto que iba a pelearse con él se corre de esa escena, le dice que el maletín no significa nada para él, que está enojado, que él entiende que esté enojado, pero que no tendría por qué estar enojado con él, y que además él es alguien que le está dando una oportunidad, que me parece que eso descomprime la escena, ¿no? Y le dice, y si querés, te doy una hoja, que es lo que le había pedido, ¿sí? Bien. Las dos escenas que acabamos de ver, tanto la del primer alumno que lo insulta como de Jerry, las dos son acting, ¿sí? Los dos se manifiestan, se presentan ante el nuevo profesor con un acting, ¿sí? Hacen una mostración de algo que les está pasando. La respuesta frente a ese acting es, en el caso de Marcus, que es a quien le dice que salga del aula, la respuesta del profesor es poner un límite, decir de este modo no, insultando en esta clase no, y si no querés estar, te vas. Y el modo en el que reacciona con Jerry, que es el otro alumno que le revolea el maletín, lo que le dice es que hace una lectura, ¿sí? De esto que le está pasando. Lee en el modo de manifestarse a él, en esa mostración del acting, lee el enojo de Marcus, ¿sí? Y a su vez le señala que este enojo no es con él. El profesor es un profesor de escuela, no es un analista, ¿no? Pero yo coincido con la lectura que hace en relación a Jerry,
al nombrar que este modo de manifestarse, este modo de subir escena, era un modo de dejar patentizado el enojo que él siente, no sabemos por qué, porque no aparece en la película, ¿sí? Pero ese acting, el de Jerry, muestra el enojo, ¿sí? Los dos entonces hacen un subir escena, los dos hacen una mostración. En la clase anterior les habíamos dicho que el acting es siempre un llamado al otro. Adriana tomaba esto que Lacan dice a la altura del seminario 10, diciendo que el acting es un llamado al otro cuando el otro desfallece de su función. ¿Se acuerdan? Yo les decía, no solamente eso, Lacan dice eso y después al ampliar algo del acting como eficacia del inconsciente, corre que solamente, a ver, que no quede únicamente ubicado en eso, ¿sí? Porque un analista, hay pacientes que cursan con acting, nadie escucha absolutamente todo. A todos se nos puede pasar algo para escuchar. Si en ese punto digo, no es el desfallecer del otro como si no quisiera estar ahí escuchando, pero sí me parece que en los dos acting, tanto de Marcus como de Jerry, lo que aparece es un llamado al otro, ¿sí? Un llamado al otro en primera instancia a este profesor que ingresa recién a la escuela. Me habilita, siendo analista, me habilita a suponer que si un adolescente, el modo de relacionarse con un profesor en un aula es haciendo un acting, es porque ese llamado al otro no era el profesor, sino que también hay un llamado a algún otro, ¿sí? Que excede al profesor. Pero en primera instancia, estos dos acting están dirigidos al profesor que se hace cargo de esos acting. Con uno dice de esta manera no, y con el otro puede leer el enojo, lo que afloja el enojo verdaderamente de Jerry, y después le permite pedir la hoja y calculamos poder hacer el trabajo que les está pidiendo, ¿sí? Ahora sí, Laura, la escena esa en la que yo te pasé. Espera. Bueno, en la escena que acabamos de ver, ¿sí? Muestran a el profesor dando el primer trabajo que tienen que hacer los alumnos, que es que tienen que pensarse muertos, ¿sí? Y pensar quiénes de sus seres queridos, pueden ser padres, amigos u otros seres queridos, van a ir a su funeral y qué cosas van a decir. Él lee varios de los escritos de los alumnos y el último que lee es el de Meredith, a quien recién les hacía referencia, donde Meredith lo que dice es que a quien hace hablar es a los padres y lo que dice es que sus padres dicen de ella que era una niña dulce y buena, que en algún momento cambió y se volvió más hostil, que no saben por qué, que los padres dieron todo por ella, hicieron todo lo que pudieron, pero no saben por qué ella es así. Anticipa el suicidio, perdón que hago spoiler, anticipa el suicidio que vendrá a continuación. Y dice algo de lo que se pierde, que es irse a la facultad, evidentemente. Esa es la escena. Meredith es una jovencita vestida absolutamente de negro. Solo en una escena tiene una remera negra y blanca y en el final tiene un lazo rojo. El negro absoluto indica un duelo. Alguien que está vestido absolutamente de negro siempre indica un duelo. No sabemos de qué se trata este duelo, pero sí esa vestimenta absolutamente negra siempre indica que de algún duelo se trata. En la película no queda claro del duelo por qué. Es una joven en la que también se aprecia con muchos kilos de más, y señalo esto de los kilos de más porque esto es una apreciación clínica. Un analista no tiene derecho a decirle a nadie cuál es el número que tiene que indicar la balanza, pero sí un analista tiene que tener la apreciación clínica de si hay alguien que está muy por debajo de un peso que podríamos decir común o subidos de peso. Esto es a tenerlo en cuenta. Esto es un síntoma, esto es una apreciación clínica que un analista tiene que tener en cuenta. Y esto que yo les digo de Meredith, del tema del peso, es una apreciación clínica importante que se resignifica después. Vamos a ver en el devenir de las escenas que algo de esto se vuelve a ser tomado. Bueno, en el escrito lo que Meredith dice es que quien habla es ella, ¿sí?
pero a quien le pone voz en estas letras es al papá. No sabemos por qué en relación a Meredith lo que aparece siempre es la voz del padre. La madre está absolutamente ausente. No tenemos idea por qué no aparece en ningún momento de si es porque es al modo de la histeria, que la histeria tiene todo un lugar para el padre a condición de que la madre está ausente. ¿Se acuerdan como en Dora, ocupada con los pendientes y las joyas que le daba el padre? O si es que la madre está muerta. Eso no se sabe, pero sí hay algo de esto que circula. Deja muy en claro que lo que viene en... A ver, esto es un acting, esta escena de Meredith es un acting al estilo de la carta que Dora deja a los padres que después se encuentran. Ella anticipa que se va a suicidar. Es anónimo lo que escribe, pero en la película se muestra que quien escribe es ella. Este es un acting, este es un llamado al otro, al igual que el de Sherry y Marcus, pero en este nadie acusa recibo. Digo, ni los compañeros ni el profesor acusan recibo de que un adolescente dice que su lugar en el otro es que tiene que suicidarse para saber si tiene ahí algún lugar. Esto pasa de largo absolutamente, ¿sí? Porque no se anoticia el profesor, pero tampoco los compañeros. No hay nadie que escuche esto tan estruendoso en lo silencioso de esta carta. Y ahora sí, pues si no se nos va a ir la hora. Laura, la escena que le sigue y la que continúa. Si querés, pasemos las dos escenas juntas que tienen relación, así Bien, no perdemos tanto tiempo. dale. Bueno, voy a hacer lo más breve posible para que nos alcance el tiempo. Vemos una escena donde aparece un adolescente que no es de la escuela, en un transporte público, haciéndole sexo oral a un hombre grande, a un hombre bastante mayor, que además de todo no le quiere pagar, ¿sí? En ese transporte público también iba el profesor Henry, que en primera instancia no se hace mucho cargo de este acting a cielo abierto que estaba sucediendo, y después aparece una segunda escena, otro encuentro con esta adolescente que se llama Erika, donde sí él puede empezar a hacer algo con ese acting. En primera instancia Erika es una adolescente que también está vestida de negro como Meredith, pero aparece vestida de negro con ropa provocativa, desubicadamente puesta, les diría yo, en el cuerpo casi de una adolescente que parece una nena. Digo, porque es alguien que parece una nena que queda hasta grotesco el tipo de vestimenta que tiene. Eh, en este acting de hacerle sexo oral a alguien en un transporte público aparece el acting en toda su obscenidad, ¿no? A cualquiera que pudiera estar ahí y leer algo de eso. Henry sí, en este acting algo hace que la lleva después posteriormente a su casa, le hace un lugar de abrigo, le da de comer, no le pregunta por qué hace eso, entiende que algo le debe haber pasado, la lleva a que se bañe, incluso después la lleva a un médico, ¿no? Digo, él ahí, sí, como en este acting de la carta de Meredith, que deja pasar y no puede hacer nada, en este sí algo hace, aunque el acting no estaba dirigido a él, no sabemos a quién estaba dirigido, pero él alguna implicación tiene y algo distinto hace. Bueno, hasta acá de estos acting y ahora le doy la palabra a Adriana. Sí, me parece que está bueno que veamos la siguiente escena para comentar que todavía sigue Erika, es otra escena con Erika también. Laura, si puedes pasar la que seguía. ¿Cómo no? Bueno, bueno, en esta escena, bueno, se corrobora que efectivamente Erika se queda en la casa de Henry, y cuando él vuelve de la escuela, de trabajar, la encuentra con un cliente al que, bueno, echa de la casa y esto como lo vieron, ella se pone mal, le pide disculpas, le dice que no lo va a volver a hacer. Y es interesante porque, obvio que él se enoja con esto, pero lo que
termina diciéndole, no me prometas nada a mí. Hacé lo que sientas que tenés que hacer, pero no acá. Ahí él pone un límite. Hasta acá, con los acting de Erika, él, bueno, trata de ver qué puede hacer por ella, la aloja, la cuida, función paterna, podríamos decir, ¿no? Hasta acá, la ley. Es interesante porque si hay algo que llama, esto que llama desesperadamente, hablábamos la vez pasada del acting como una mostración, un llamado al otro desesperado. Y en esto vemos las diferentes escenas de Erika donde de verdad son acting desesperados, hasta el punto de llevar un cliente a la casa de Henry, digamos, ya no sabe a qué apelar, y él le dice hasta acá. Bueno, después, no sé si habrán visto la película todos, los que están acá, si no, bueno, spoilear que efectivamente él no se queda haciéndose cargo de Erika, sino que le busca un lugar donde Erika va a poder hacer otra cosa con su vida. Pero lo interesante es que lo que encuentra en este llamado al otro, encuentra un otro, no caído, no desvanecido, un otro que pone ley, función paterna, que dice hasta acá, esto acá no, esto sí, basta con eso, además de alojar y curar y abrigar y alimentar, digo, todo esto que obviamente le faltaba a Erika y lo necesitaba. Hasta acá lo que veníamos viendo de Acting Out, aunque no vamos a terminar de hablar de Acting Out porque todavía sigue apareciendo, vamos a volver a ver algunas escenas de Meredith, que ya algunas cosas Edith anticipó, pero bueno, seguimos con eso. A ver, seguimos con la siguiente escena. Perfecto. Bueno, bueno, hasta acá en esta escena lo que vemos es efectivamente aparece en la voz del padre, esto que anticipaba Edith, efectivamente no aparece la madre de Meredith, pero sí la voz del padre, ella está haciendo lo que sabe hacer, lo que le gusta hacer, que es dibujar, que es, bueno, sacar fotos. Hay algo que no lo ponemos acá, pero los que vieron la película habrán visto, ella venía sacando fotos alrededor de la escuela, hace fotografía, se la pasaba rondando la escuela y haciendo fotos de todas las escenas que había en la escuela, afuera de la escuela, y armando collage con eso. Bueno, arte, creaba. Lo que pasa es que, bueno, con esto que hacía, lo hacía en silencio, lo hacía para ella, el que lo veía era el padre, y la verdad que era terrible lo que el padre decía de lo que ella hacía, de por qué haces esos dibujos raros, sin colores, ponerles colores. A ver, eh, hablando horrible de lo que ella hacía y de lo que ella era, ¿no? Si bajaras de peso, le dice el padre, si te dejaras, así a ver si podés atraerle a algún chico. Realmente, esto además ella lo venía sufriendo también en la escuela, ¿no? Estas cuestiones en relación a su peso, su sobrepeso, bueno. Con lo cual, cuando hablábamos y ahí sí, ya nos anticipamos al pasaje al acto, sí, efectivamente se anuncia el pasaje al acto. Se viene anunciando en acting que eran más silenciosos los de Meredith. Los de Meredith no son como los de Marcus, ni como los de Jerry, ni como los de Erika. Son distintos. Algo pescaba el maestro, el profesor, eh, pero no del todo, porque justamente no son estruendosos. Uno a posteriori, con el diario del lunes, podríamos decir, podríamos leer todas las pistas que venía dando Meredith, pero bueno, sí, efectivamente, había ya algo que se anunciaba allí. A ver si... sí, sí, sigamos con lo que sigue. Bueno, en esta escena, ahí claramente, ella se acerca a Henry, al profesor, con su dibujo, con el dibujo que hizo de él, eh, y se produce, ella siente, y dice, siente que la ve. Sí, claro que te veo, le dice él. Me ve, alguien la ve, la mira, tiene un lugar en el otro, empieza a sentir eso casi podríamos pensar por primera vez, no le pasó con su padre, no le pasa con los amigos, y él recibe esto y queda como muy fascinada y confundida
con esta demostración de Henry, que le dice, yo siento, a ver, muchas veces en esto, en el pasaje previo al pasaje al acto, lo que aparece es como una necesidad de ser ese objeto que al otro le falta. Cuando no le falto al otro, caigo, ¿no? Esto sería la estructura de lo que produce el pasaje al acto. Ella dice, él está también necesitando hablar, le agrado, soy ese objeto que cuando él la frena, ella lo vive como un rechazo, él lo que hace es cuidarla, no, cuando ella lo abraza, él la frena y le dice, no, espera, bueno, le ofrece ir a hablar con la psicóloga, ella dice, no, psicóloga. Ella lo que quiere es abrazarlo a él, completarlo a ese que la ve, a ese que le dice, sí me agradas, claro que me agradas. Y él pone un freno y eso para ella es vivido como el mayor de los rechazos, una vez más, o siente subjetiva que es rechazada y cae. Es esto lo que siente, una caída ahí. No soy nada, soy un resto. Esto va a anticipar, bueno, la decisión que va a tomar después. Vemos la siguiente escena que no tiene que ver con esto, pero es interesante porque bueno, después llegamos al final. Pero vemos la siguiente escena. Dale, Laura. Perfecto. Sí. Bueno. Ahí está. Bueno, relatamos esta escena. En realidad es un momento en la escuela, lo llaman la noche de los padres, donde, bueno, obviamente una noche en que reúnen, los padres pueden acercarse a la escuela, a hablar, a preguntar, los docentes van a poder hablar de los chicos, están los docentes esperando con café, con galletitas, bueno, que van a recibir a los padres en un salón grande y además en cada aula, y los padres no aparecen. No hay padres. Hay dos docentes sentados en el escritorio y dicen, pero no hay, ¿dónde están los padres? No están los padres, no hay nadie. Otro está en un aula y dice, viene un padre solo a hablar. Bueno, esto es bien interesante porque después de todas las escenas que fuimos viendo, lo que aparece es que efectivamente no hay padres. Otra vez, ¿no? Ese gran otro caído de su función. Que no son los docentes, digamos, los docentes vienen y les dirigen esos actings, pero que no son a ellos, no es a ellos. Es justamente estas historias de estos pibes, cuya mayoría hay padres que no se van a acercar a la escuela, indiferencia, o desapego, o ambas cosas. Bueno, y la última escena es la de, otra vez Meredith, con esta vamos a cerrar. Meredith ya viene ausentándose de las clases. En varios momentos en la película, ya las últimas clases del profesor, el asiento de ella está vacío. O sea, después de este rechazo que ella sufre, el acting es sustraerse, pero es un acting también. Porque además él nota que ella no está en clase. Bueno, parece que hacen un festival ahí en el jardín de afuera de la escuela, y en la última escena lo que aparece es Meredith con una mesa donde hizo unos pastelitos, con unas caritas sonrientes todas, menos una, y cuando van saliendo de la escuela, ella está esperando ahí en una suerte de stand donde va a vender esos pastelitos o entregarlos, no sé. Cuando Henry se acerca, hola Meredith, hola profesor, no te veo en las clases últimamente, le dice, y ella dice, no, ¿qué estabas haciendo? Cocinando, y le muestra los pastelitos. Él le hace un regalo, dice, me compré esto, un cuaderno, pero a vos te va a hacer más útil, se lo da. Ella lo agarra, lo mira, lo deja a un costado. Él le dice que quiere ese pastelito triste. Tenían caritas, los pastelitos, todos sonrientes, menos una, además era oscuro, todos los pastelitos son blancos, y ese era oscuro y con la sonrisa para abajo, digamos, triste. Él le dice que quiere ese y dice, no, ese no puede ser. Bueno, le da otro, está toda la gente comiendo. En un momento él se disculpa con ella, le dice, quiero pedirte disculpas si te sentiste mal, pero en realidad ella no lo deja seguir hablando. Le dice, está bien, buenas tardes. Bueno, él se va con su pastelito y
mientras muestra la cámara a todos muy sonrientes en esta suerte de festival, Meredith agarra el pastelito oscuro, triste, y delante de todos lo muerde y se muere porque además lo envenenó al pastelito. Tenía planificado su pasaje al acto allí. Bueno, como decía Edith en las escenas anteriores, así como Henry puede hacer algo con los acting de Erika, que algo encausa allí, escucha, intuye, no es un analista, es un docente, pero bueno, intuitivo y sensible, algo logra hacer ahí. Con Meredith no puede, porque no todo se puede, y lo de Meredith se ve que era bastante más pesado. Bueno, y este es el final. Un pasaje al acto anunciado, después podemos hacer la lectura de cómo fue anunciando y por qué, porque de la vida de Erika no sabemos nada, pero de Meredith alguna cuestión sí, hasta que llega este final. Bueno, esto nos pareció que esta película ilustraba mucho, tanto el acting out como el pasaje al acto. Algo que, sobre todo, y esto lo comento, muchas veces traemos cuestiones de la clínica, esta vez de la propia clínica no, pero casi que sí, a mí me sorprendió esta última semana, la última semana de clases. Esas cosas de la vida, tengo muchos pacientes docentes de todos los niveles, pero muchos. Y hay algo que venía escuchando esta semana que me sorprendió mucho, y es por fin las vacaciones. Las vacaciones de invierno, pasó medio año y hay un agotamiento llamativo. En las escuelas están pasando estas cosas. Aún acá, digo, esta es una película de hace más de 10 años en Estados Unidos, pero hay algo que viene con mucha fuerza. Comento uno de los casos, una paciente, docente, que me cuenta cómo un chico revolea pupitres. En un momento de furia se pone a revolear los bancos, los pupitres en el A los aula. Jerry, Sí, a los Jerry. sí, absolutamente. Ella le dice, bueno, mira, si seguís, vamos a llamar a tu casa. Y sigue, con más, redobla. Si seguís, vamos a llamar a tu casa. Quiero retruco, quiero vale 4. Cuanto más le decían esto que suponían era una amenaza, él lo vivía como una promesa. Quería que llamen a la casa. Este acting en la escuela, para que a ver si la escuela hace que los padres escuchen, muy fuerte. Digo esto de acá, ¿no? De la clínica, pero realmente es interesante donde, bueno, finalmente es en la escuela cuando no es en la casa. Digo, me parece que es atinado lo de esta película porque es algo que se da, que se produce. ¿Mm? Bueno, y escuchamos ahora si hay preguntas, comentarios, ya ven. Una cosita quería decir antes de darles la palabra. Que, a ver, que esto que les decía de Meredith, de por qué la apreciación de la vestimenta, ¿sí? Del tema del peso, ¿no? Que les decía, esto es una apreciación clínica que hace un analista. Un médico a lo mejor en alguien con mucho peso, poco peso a la otra. Digo, un analista no hace eso de se puede dar mal el colesterol o esas cosas, no. Pero sí me parece que es una apreciación clínica en Meredith en esto que aparece en la escena del encuentro de Meredith con el padre. El padre lo que le dice es que él la quiere con pelo largo, que él la quiere colorida y él la quiere más flaquita y dedicándose a otras cosas que no sé esas fotos que él hace en blanco y negro. Yo si hay algo que aprendí después de atender mucho adolescente, que los adolescentes en un intento de separarse del otro, igual que nos toca a todos los sujetos, ¿sí? Todos debemos de sujetarnos de nuestro otro primordial. Los adolescentes muchas veces en ese intento de separación del otro confunden de qué se trata. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Obedecen a la inversa. El padre le dice, con pelo largo, colorida, sonriente y flaquita. ¿Ella qué hace? Está triste, vestida de negro, viendo en blanco y negro y subidita de peso. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es la apreciación clínica? Porque señala el punto por donde
hay que darle palabra para decirle que está bien que quiere independizarse del otro, pero no es haciendo lo contrario, no es obedeciendo por la contraria, sino que mejor se fije cómo le gustaría tener su pelo, de qué colores le gustaría vestirse, ¿no? Me parece que en ese sentido es el tema de la apreciación, que es lo que pasa con muchísimos de los adolescentes. Se confunden por dónde pasa la independencia. Y me parece que en este acting al menos hasta ahí, de Erika, de Meredith, quedaba claro que es de eso de lo que se trataba, ¿no? No hubo ningún otro ahí como para hacerle un lugar y decir, vos de qué modo te querés hacer ver, ¿no? Porque en esto que Adriana decía, de ella saca fotos, digo, hay algo que se le juega a nivel de la pulsión escópica, ¿sí? Donde ella saca fotos, le pregunta a Henry si él la ve. En esta escena final que Adriana dice, ella se puede dar a ver de otro modo, porque muestra sus fotos. Vieron que en una parte de la escena final ella muestra sus fotos y se da a ver con los pastelitos que hizo. El tema es que esto es el último acting anunciando la caída con el pasaje al acto. Pero a ver, pero si no hubiera ocurrido el pasaje al acto, podría haberse subjetivado encontrando que su modo de hacerse ver es mostrando su arte, por ejemplo, mostrándose ella como quiere ser. ¿Se entiende la diferencia en esto? Que sí es lo que pudo hacer Erika, porque Erika sí, en esto que Henry le da, ella puede servirse de esto para hacer otra cosa, ¿no? Yo pensaba mientras la escuchaba a Adriana, eh, los padres no están y no sabemos por qué, ¿no? Pero eh, después vieron que nosotros tenemos como una cuestión facilitada de decir, y pobre con los padres que tuvo, y pobre con la historia que tuvo, ¿no? Como nadie, hasta donde yo sé, eligió los padres que quiso tener. Eso es la castración. A todos hay un real que nos atravesó que dónde nacimos, con qué padre, en qué lugar del mundo, en qué economía del país en la que vinimos. Eso es lo real que a todos nos toca. Nadie elige eso. Ahora, de lo que se trata es, con ese real, ¿qué hace el sujeto? ¿Sí? Erika, a pesar de un real bastante áspero, pudo hacer algo distinto, no pudo hacerlo Meredith. Pero no, porque esto me parecía que es importante situarlo, ¿no? Como estos padres no están, hay un montón de padres que no pueden alojar a sus hijos. Y hay otros que sí, igual genera otras consecuencias, ¿no? Me parece que en la película aparece de este modo, por eso aparece tanto acting, ¿no? Estos chicos necesitan llamar para ver, necesitan llamar fuertemente para que haya un otro, ¿sí? Sí. Bien, ahora sí. Algo de la neurosis no se constituyó, digamos, podríamos decir, ¿no? En el punto, no digo estructura Sí, psicosis o digo, sí, en cuanto a la neurosis infantil hablaba, ¿no? Eh, Porque, como decís, Erika pudo hacer un síntoma de eso, ¿no? Pudo hacer algo distinto. sí, no Mm, sé si un síntoma, no sé si un pero, síntoma. Pudo salir de esa mostración al puro acting, pero no sé claro, si un síntoma, ¿sí? claro, ok, Porque un síntoma tiene otra especificidad, un síntoma. ok, Hasta lo que muestra la película se corre de la prostitución, sí se sirve, yo te diría, al modo de la sublimación. Henry, lo Claro. que muestra en la película es que a él escribir lo salvó, por eso es profesor de literatura. Entonces, por eso le ofrece a todo lo que a él le sirvió, Claro, genuinamente, amorosamente. Pero bueno, a ver, a Erika le sirvió, a Meredith no. Si claro. sublima, ella algo empieza a escribir y esta sublimación le permite disponer del goce de otro modo, pero no sé si un síntoma, ¿sí? está bien, no digo un síntoma pasado por un análisis, sino una solución, una solución de compromiso entre eso que le pasa, digamos, el devenir pulsional que la lanza al deterioro Sí. completo, digamos, ¿no? O al acting, eso, al pasaje al acto, como en el caso de Meredith, ¿no? Sí, sí, algo se le ordena y entonces puede empezar a ver otra vida, puede empezar a hacer otra su vida, de otra posición, pero sí, algo ordenó esta fortuita aparición de este docente, sí, sí. Por eso es que hace, qué puede hacer dentro de, digamos, cómo se le dio en la constitución subjetiva
¿qué puede hacer con eso, ¿no? Como, o hace el pasaje, o hace actings y después, bueno, hará un pasaje al acto o no, claro. Ujú, ujú. Doble decisión del ser, ¿no? Un poco. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Como digo, Lacan decía la insondable decisión del ser, ¿no? Como, bueno, hay algo que queda en ella que entre Meredith y Erika pudieron hacer otra cosa, ¿no? O es lo que Claro, les tocó. Ujú, exactamente. ujú. Igual que a todos, ¿eh? A Claro. ustedes y a nosotras también, ¿no? Como a todos nos toca, con el real que nos tocó Ahí va. ver qué se hace. Que a mí me parece que, a ver, al menos desde ahí es como yo pienso la clínica. Si no, sinceramente me dedicaría a otra cosa. Si Claro. pienso que a cada uno con el real que le tocó no se puede hacer nada, de verdad, estaría sacando fotos a lo Meredith. Me parece que sí uno puede hacer como analista algo, porque a ver, porque de lo que se trata es de ver qué otra cosa se hace con esto. En análisis y sin análisis, porque la verdad que hay gente que no nos consulta. Ujú, Sí, tal cual. Elena. Sí. Bien, 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 bien. Quiero que se hable un poquito más sobre el tema de las graduaciones. Por ejemplo, hay actings que pueden ser terriblemente estruendosos, actos terribles, y pasajes al acto que pueden ser un portazo. Y eso me interesa, Ajá, ¿no? sí. Bueno, justamente acting estruendosos son los de Erika. Uno diría, bueno, Erika, o esta cosa de arrojarle el maletín. Bueno, incluso a veces, eh, podríamos decir, a veces pasado de rosca, un acting puede transformarse en un pasaje al acto y solo lo que quería era un acting, no quería matarse. Y a la vez hay pasajes al acto. Voy a poner este ejemplo que también, sobre todo últimamente y sobre todo en docentes, la renuncia. Muchas veces renunciar a un trabajo, y esto se escucha en el análisis, viene alguien agotado, mal, porque no es valorado en su trabajo, porque la pasa mal, porque es maltratado. Y entonces te viene y dice, me quiero ir a la mierda, así, y uno diría, lo primero que uno diría, bueno, la verdad no es el mejor lugar para ir, pero la realidad es que lo que está anunciando es, quiero desaparecer de la escena, quiero caer, es esto, me quiero ir a la mierda. Y una renuncia de ese tipo podría ser un pasaje al acto. Ahí uno, en el análisis, lo que escucha y lo que trataría de hacer es, bueno, mira, si vos querés salir de ese trabajo, veamos cómo va a ser esa salida. Y ahí uno podría evitar un pasaje al acto que sería una renuncia. Una renuncia que efectivamente sea irse a la mierda, porque no sabemos dónde se va a reinsertar, qué puede pasar con él. Simbolizar la salida. Claro, Absolutamente, claro. claro, tal cual. Entonces, ahí estaría la posibilidad de un pasaje al acto que se puede evitar. Una renuncia sí podría ser un pasaje al acto si la efectiviza y se puede evitar. Bueno, a ver, pensemos, ¿y a dónde irías? ¿Y qué harías? ¿Y qué tenés ganas? ¿Y por qué de acá? ¿Y habría condiciones aquí mismo para continuar? Bueno, todas esas cuestiones que podrían evitar que esa renuncia sea un pasaje al acto. Pongo eso Y como ejemplo, ¿no? Decíamos portazo, un portazo es eso. Bueno, ujú, que agrego a ahí, esto que dice Adriana. Si pensábamos el pasaje al acto ligado al hecho pulsional, en tanto es aquello que funciona sin cabeza para pensar es lo acéfalo de la pulsión, permitir que ahí aparezca alguna palabra lo saca de lo acéfalo de la pulsión, ¿no? Claramente. Después, mira, Elena, habíamos dicho la clase pasada que el acting tiene que ver con un subir a escena el fantasma, tiene que ver con una mostración del objeto del fantasma, ¿sí? Y el pasaje al acto es un salirse de la escena, es un arrojarse de la escena. Esa es la diferencia entre uno y otro. Pero de verdad que hay matices en los dos, ¿no? Como por eso en la película aparecen todos los matices absolutamente distintos y hasta incluso no lo tomamos, pero en la primera escena que yo le relato, la de Marcus, Marcus también hace un pasaje al acto. El profesor entra diciendo, todo aquel que no quiere estar, que se vaya. Habiéndole dicho eso, él relanza y redobla la apuesta para que le diga, andate. Él se hace echar, él
se saca de la escena. No fue tan estruendosa, pero sí, hay de los dos con muchos matices. Lo que pasa es que en líneas generales, y por eso em, con Adriana la clase pasada hablamos del pasaje al acto de Dora que toma Lacan de Freud, ¿no? Con esto de la cachetada del señor K, porque en líneas generales el pasaje al acto roza muchas veces y lo que todos tenemos a pensar es en el suicidio. Entonces es interesante pensar pasajes al acto que sean un salirse de la escena, que no sean un suicidio. No sé si te Ahí contestamos. hay otra manito levantada. Sí, no sé, sí, Elena, bien. Buenísimo. Hay otra mano levantada ahí. Samsung, creo que es Perdón, Joel. perdón, una pregunta. Edith, Sí, ¿lo decís porque la cachetada, la bofetada en el lago, lo que, digamos, es la respuesta de ella cuando el señor K le dice, la señora K no es nada para mí, ¿no? La deja caer, Ujú, Tal cual. exactamente, claro. exactamente, Y no es una exactamente. mostración del fantasma, como decías, claro, del acting. Claro, no, al contrario, la que se Claro, queda sin lugar es ella, es Dora. Si claro, la señora claro, K no es nada para el señor K, que es a quien ella iba a hacer su pregunta sobre la femineidad, claro, no teniendo una mamá que represente ningún lugar amoroso para este padre, la que cae es ella. es ella. Ahí Claro, está. Claro, como la joven homosexual, exactamente, que era lo que claro, nombraron la otra claro, vez. claro, 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 tal sí. cual. Joel, Samsung, ¿querías te hacer una damos la pregunta? palabra. a ver, se escucha ahí. Sí, 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 sí. ¿no Sí. querés ponerte la cámara? Está puesta, pero no sé por qué razón. Ah, No bueno, se bueno, bueno, ve. no Bueno, importa, te Pero escuchamos. aunque se escuche la voz, está te, bien. te escuchamos, dale. Voy a tratar de ser bien concreto con algunas observaciones, apreciaciones, consideraciones a partir de lo que fue el encuentro de hoy, ¿verdad? Tal y como la fui formulando. A mí siempre me interesa preguntarme o tratar de preguntarme qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo que se hizo en la reunión, tanto en esta como la de hoy, fue poner en tensión dos maneras de presentarse del discurso, ¿verdad? ¿A qué le llamo dos maneras de presentarse del discurso? Sería, por un lado, la clínica y por otro lado, en este caso, una película. Bien, a partir de ahí, a mí me retorna de vez en cuando, no lo voy a hacer textualmente porque no lo tengo conmigo, pero lo voy a reconstruir. Una frase, creo que es de Lacan, que está en el seminario del deseo y su interpretación, cuando él dice o habla a propósito de cuando una obra literaria, en ese caso porque está trabajando Hamlet, ¿no es cierto?, nos afecta. Y la afectación la pone casi como en solidaridad con el alcance del inconsciente. ¿Bien? ¿Por qué voy hasta ahí? ¿O por qué me retorna esto ahora? Porque el acting, tal vez, se me ocurrió formularlo así, podría ser un intento de interpretar el lugar que hay en el deseo del otro. ¿A través de qué? De la provocación. Digamos, provocar al otro para restituir un otro. Ahí lo que hago es poner la minúscula y la mayúscula donde corresponda, ¿no? Sí, claro, Y por pero otro sí es lado, eso. Sí, sí, y por otro lado me interesa mucho cómo se han barajado los dos términos de caer y arrojarse respecto de la escena, ¿no es cierto? Porque ahí me parece que también se pueden distribuir los dos tópicos del taller. Digamos, caer del lado del pasaje al acto y arrojarse del lado del acto. arrojarse del lado del acting me parece como, no sé si, porque a ver, porque si pensamos desde dónde los pensamos, el acting lo que hace es un subir escena el fantasma. ¿El fantasma en qué sentido?
sabemos que si hablamos del fantasma, hablamos de el sujeto en relación a su deseo o a su goce. Si es en relación a su deseo, no nos vienen a consultar. En líneas generales, el fantasma con el que tratamos con los pacientes en la cura es cuando el sujeto se hace objeto del otro. Por eso aparece claramente Erika haciéndose objeto de estos hombres, ¿sí? Meredith siendo objeto de cualquier destrato que por ahí aparecía o de lo que sentía que no tenía un lugar. En cambio, el pasaje al acto tiene que ver con un salirse de la escena. Ya no hay no hay escena que sostenga el fantasma. Por eso es el arrojarse. Pero Claro, bueno, pero pero está bien, es a pensarlo, no yo hay lo problema. Sí, señalo precisamente en ese sentido, en el sentido de la escena, en el hecho de la caída, ¿cierto? Y el arrojarse como aquello que todavía conserva cierta actividad y ubica una posición. En el sentido de cierta actividad, sí, aún hacia adelante, uno podría decir. claro. Arrojarse hacia Claro, algo adelante podría de ser. hacer, Mm, de algo que alguien hace. La caída de una escena claro. perfectamente se puede producir sin que alguien la haga. Mm. Claro, claro, sí, sí, claro, sí, sí. Bueno, Bueno, gracias, Samsung. sí. Sí. Es Joel, ¿no? No, Era no, Joel. Ah, entonces, si le querés hablar a Este, Samsung, te dejo hablar con el dispositivo, no conmigo. El dispositivo bien, se llama Samsung. está bien, no, está ya bien. sé, No, ya pero sé. está bien, me quedé pensando en esto de la cierta actividad, decías, tomando aquellos vectores de la dificultad y el movimiento que ubicábamos en el cuadro matricial, está bien pensar que efectivamente en el acting hay algo más cercano al vector del movimiento y en el pasaje al acto en el de la dificultad. Así que en ese sentido, sí, absolutamente. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer. ¿Está todo muy clarito? Sí. La verdad es que la película tiene escenas realmente muy Sí, ilustrativas. Esto, bueno, queda bastante claro, pero bueno, si tienen alguna otra cosa que quieran comentar. muy dura la película también. La verdad es que es, Y no nos ¿no? metimos Como, con la vida de Henry, no nos metimos, lo pusimos solo no, ahí. claro, 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 claro. Ahí A ver, dice, puede ser que Meredith nunca tuvo entonces un llamado, espérate que no lo, a ver, en el chat está ahí esto. está. Un llamado a otro soporte. Llego a leerlo. Sí, la leo. Puede ser que Meredith nunca tuvo entonces un llamado a otro soporte, no sé de otro soporte a qué te referís, Carlos, pero dice, por ejemplo, el padre ni escuchaba lo que le pasaba sin juzgar al padre, solo digo eso, en la escuela tampoco. Sí, claro, digo, evidentemente. Yo, una cosa que dije cuando hice ese recorte de cómo ella hace hablar al padre en la carta, ¿no? Como el padre habla de lo que a ella le pasa sin ninguna implicación. Cosa que no sé cuántos de acá son padres, pero digo, uno siendo padre, ¿no? Como si pasa algo con un hijo, uno pregunta, ¿no? Como a ver en qué, digo, acá se le notaba una absoluta indiferencia, como si esto fuera exclusivamente de ella y no tuviera nada. O no sé si, digo, en líneas generales, incluso me parece que lo que aparece genuino es cuando uno puede preguntarse genuinamente qué le pasa al otro, ¿no? Pero a modo de la pregunta que también implica, aunque sea algo amoroso, de por qué le pasa eso. Sí, sí, para este padre es, bueno, si vos fueras así, si hicieras tal cosa, o sea, una decepción absoluta muestra en la mirada hacia esta hija. Por Ujú, eso ella cuando encuentra un docente que la ve a ella, mira lo que ella hace. Bueno, sí, genera lo que genera. ujú, Eh, Transferencia, podríamos decir, lo que genera es transferencia. ujú. Mm. Lo que pasa es que esto lo excede al docente, digamos. Sí, claro, Hola, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Hola, Fernanda. Hola, no encuentro la manito acá en la pantalla, pero a mí, por el principio les agradezco mucho, la verdad que fue re clara la clase y también estuvo re buena la peli, o sea, como que es muy precisa para ver el tema del acting y, y también hay una escena por ejemplo, cuando Erika le cocina a Henry y le prepara la mesa, yo pensaba sin ir para el lado tragedia o drama, ¿no? Pero como cierta delicadeza a veces con algunos pacientes de lo que se puede despertar también en transferencia. Ahí igual fue algo como lindo y no pasó nada grave, pero digo, como esta cosa por momentos masiva de cuando algunos pacientes en transferencia se sienten alojados y es como esta escena que también es un poco, no sé cómo decirla, no es disruptiva, pero como que también es un poco estruendosa, digamos. Bueno, ahí la habilidad, a ver, en análisis pueden producirse esto masivo y también hay que ver cómo se maniobra en la transferencia con esto, porque esto también ocurre, claro que sí. Sí. Sí, de hecho Lacan tiene en algunos de los seminarios habla bastante de alguno de estos, ¿no? De estos pacientes que cursan con acting, que, que confunden la escena, así como vos decís, Fernanda. Sí, 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 claro. Sí. Ay, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay un libro de Aide Heinrich, creo que se llama algo de Locura y Melancolía. Un libro que se llama Locura y Melancolía. Relata varios casos de este estilo de Lacan, ¿no? De una paciente que cursaba con acting en algún momento, no sé de quién es el caso, ella lo toma de algo que Lacan lee de otros, donde en algún momento se desnuda y se acuesta en el diván desnuda, ¿no? Como confundiendo y además, o sea, desubicada y desubicando al analista ahí, digo que sí suelen pasar este tipo de acting que desubican. Sí, Sí, en ese libro, en Locura y Melancolía de sí, Aide sí, Heinrich, sí, 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 es verdad. sí, sí. Bueno, estamos sobre la hora. Si alguien Sí. tiene una pregunta más, le hacemos lugar y si no, vamos finalizando. En un momento, algo de eso que vos decías sobre Heinrich, decía Eric Loran, ¿no? Como locuras breves, ¿no? Donde se pierden los estribos y se desencadena una impulsividad furiosa sin ninguna ley. Claro, Tal absolutamente. cual, tal Algo cual. de Sí, eso, ¿no? Sí. sí, 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 Y- absolutamente. y- Porque, sí, sí, dale. no, no, está. No, no, que decía que nuestro encuadre, si bien Freud nos enseña que no tiene por qué ser rígido, ¿no? Por eso atiende a una paciente en la montaña, lo que habla de que no es rígido porque la paciente habla, entonces él puede escuchar, ¿no? Digo, si la paciente habla y él está en abstinencia, se puede desarrollar una sesión de análisis. Ahora eso no es sin ninguna ley, que ahí ordene de qué se trata. Sí, claro, está bien. Claro, lo que pasa que eso, claro, como que responde a fuerzas primitivas, digamos, ¿no? Pero bueno, por eso lo que iba a aclarar era, en transferencia, de hecho, ¿no? Digamos, con el artificio del sujeto supuesto a saber, de la transferencia en análisis, ¿no? La libido digamos, se retira del síntoma y la recubre al analista. Entonces es con todo esto, que es distinto, que algo se juega Claro, distinto. Tal Claro. cual. absolutamente, sí, absolutamente. Sí. Bueno, eh, para nosotras fue un gusto, un placer trabajar con Igualmente, este grupo. Espero igualmente. que les haya servido, bueno, que queden ganas de seguir estudiando, trabajando y participando de los talleres. Así que bueno, será hasta alguna otra oportunidad. Sí. Muchas Bueno, gracias a todos por estar ahí, por las ganas de trabajar. Digo, que vieron la película, que compartieron, que digo, eso hace que el trabajo dé gusto. Así que Bien. gracias.
Bueno, muchísimas Bueno, gracias a muchas gracias a ustedes. ustedes. Muchas Adriana. gracias. Igualmente, buenas tardes. muchas Buen gracias a espacio. ustedes. Chao, gracias. Gracias. Interesante todo. Chao, chao. Chau, Chau. chau.